Gracia y paz a todos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Los saludamos una vez más aquí en el Camino Podcast, en una nueva entrega de este tiempo especial que hemos podido, gracias a Dios, compartir con ustedes a lo largo de estos últimos meses. Les damos la bienvenida, les invitamos a que se suscriban al canal, a que miren el contenido que estamos tratando de compartir con mucho amor con ustedes y asimismo lo compartan una vez que se hayan suscrito. Y sobre todo que podamos continuar compartiendo en estos espacios especiales que, si bien es cierto, no son muy largos, lo que sí podemos decir es que son bastante nutritivos para la salud y el crecimiento de nuestra alma en la obra de Cristo. En el día de hoy vamos a continuar el pasaje de Filipenses capítulo 2 que iniciamos la vez pasada. Estábamos hablando y reflexionando sobre lo que el apóstol Pablo dice aquí, de lo que Cristo hizo humillándose a sí mismo para poder mostrarnos y reflejarnos su obra, su amor y su poder eternos. Y Pablo nos hace una invitación y dice que haya en nosotros ese sentir que hubo también en él. Y eso es perfectamente posible porque, como hemos entendido a través de las Escrituras, Cristo vive en nosotros. Y si Él se despojó a sí mismo, todo aquel que esté en Cristo podrá hacerlo también. No porque tenga una iniciativa personal ni porque sea una mejor persona, sino porque la obra de Cristo va a producir en él ese fruto. Tenemos que reflexionar porque aquí hay algo muy importante. Cuando nosotros estudiamos la Escritura y nos damos cuenta de lo que se ha enseñado durante siglos, nos damos cuenta que a las personas se les dice que tienen que hacer lo que la Biblia dice. Hermano, la Biblia dice esto, usted tiene que hacer esto. La Biblia dice aquello, usted tiene que hacerlo también. Pero hemos perdido de vista el foco central que es Cristo en nosotros. Y cuando nosotros podemos entender eso, ahora vamos a darnos cuenta que es Cristo a través de nosotros quien produce tal obra. Ya nosotros no operamos para nuestra vida, eso lo hemos reflexionado y lo hemos hablado abundantemente aquí. Y ya nosotros no caminamos para decidir sobre lo que queremos hacer, sino que ahora rendidos a Cristo, Él es el que hace una obra poderosa en nosotros. Por eso Pablo dice, hayan ustedes eso porque Cristo está en ustedes. Y íbamos en el versículo 8 y decía, estando Cristo, luego que se hace como hombre, dejando de lado su gloria eterna y se hace como hombre y dice, y estando en la condición de hombre, se humilla a sí mismo, decide él mismo entregar la vida por nosotros y luego lo hace hasta la muerte, obedece hasta la muerte. Y Pablo aclara que la muerte de cruz, porque la muerte de cruz, recuerde que era algo trascendental en la vida de la época cuando Cristo murió. Dice, por lo cual, debido a que Cristo se humilló a sí mismo, entonces Dios también le exaltó hasta lo sumo. El Padre hace que el Hijo sea exaltado hasta lo sumo por haber hecho toda la obra perfecta que hizo, humillándose a sí mismo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Por esa razón es que el nombre de Cristo es por encima de todo. Hemos, dicho acá que el hilo conductor de las Escrituras es Cristo. Cristo está presente de principio a fin. El Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. No hay ningún nombre por encima del de Cristo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. ¿Sabe? Cuando Pablo dice esto, está diciendo algo demasiado serio. Pablo dice que en cualquier momento, sea en esta tierra, en una vida terrenal, o sea en la vida eterna, toda rodilla se tendrá que doblar ante Cristo. ¿Qué nos conviene? Que sea en esta vida terrenal, porque al rendirnos a Él tendremos garantizada la vida eterna.
Dice, y en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Todos los pueblos un día tendrán que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es Dios eterno, que Cristo es el Salvador eterno, que Cristo es el centro de toda la creación. Tarde o temprano tendremos que reconocernos, si no es aquí, es allá. Pero lo que el Padre nos está revelando a través de Pablo es que exaltó al Hijo. Por eso hay una completa comunión en las Escrituras y una coincidencia perfecta en lo que los apóstoles escriben. Cuando usted se toma el tiempo de estudiar la carta a los Hebreos, usted se va a dar cuenta que el autor de Hebreos lo que hace todo el tiempo es explicar la obra de Cristo y cómo al mostrarse y revelarse a nosotros cumplió la perfecta voluntad del Padre, siendo Dios, y se hizo hombre para poder transformar nuestra vida. El autor de Hebreos muestra cómo en el antiguo pacto había sombras que lo que Cristo vino a hacer transformó en una realidad eterna. Y ahora Él es el centro. Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que reflexionar sobre hacia dónde estamos caminando nosotros. ¿Es Cristo el centro de nuestra vida, ya que el Padre lo ha puesto por sobre todo? ¿Nos hemos rendido a Él? Hay que tener especial cuidado en eso. Mire lo que dice el versículo 11. Por tanto, es decir, debido a todo lo anterior, tenemos que entender, y por lo tanto, amados, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Mire lo que dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temor. Porque Pablo, una vez que ha hablado de la obra de Cristo y nos dice que nos humillemos como Él se humilló, que vamos a hacerlo a través de su amor, ¿por qué se enfoca ahora en que nos ocupemos? Pensémoslo por un momento. Leamos el contexto. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios, una vez que su Hijo ha cumplido su obra perfecta, ahora nosotros estamos en Él y la única vida pende de que nosotros nos ocupemos de permanecer rendidos a Él. Y aquí hay un gran dilema. Porque es muy cierto que nosotros fácilmente nos vamos a perder en ocuparnos en muchas cosas que no son Cristo. Es más, nos ocupamos en cosas en nombre de Cristo, pero no nos ocupamos de conocerlo a Él. Y por eso Él dice, es necesario, más ahora que ustedes se ocupan en eso, porque Dios es el que produce todo. Y aquí hay otro problema. Para nosotros, por supuesto, tenemos que tener cuidado de no ser nosotros quienes producen cosas en nombre de Dios sin que Dios lo haya hecho o nos haya mandado en Cristo a hacerlo. Quien produce en ti el amor es Cristo. Quien produce el fruto es el Espíritu Santo. No es algo en lo que nosotros decidamos operar, no es algo en lo que nosotros decidamos participar, sino que Él nos ha incluido. Aquí quiero tomarme unos minutos para explicar algo. Cuando el Espíritu Santo nos fue dado, leemos por la Escritura y por el entendimiento de Cristo que el Espíritu Santo habita en nosotros y somos su morada. Y al ser morada del Espíritu, todo lo que nuestra vida va experimentando diariamente lo está haciendo Él a través de nosotros. Por supuesto, utilizando el entendimiento de las Escrituras. No hay manera en que nosotros podamos crecer en Cristo si no nos hacemos seria y firmemente de un estudio continuo y seguro y profundo de las Escrituras. No hay manera en que eso suceda, porque lo más posible es que terminemos nosotros perdiéndonos en nuestros propios razonamientos, perdiéndonos en nuestras propias opiniones y terminando como muchos personajes en la historia, inventando cosas que a nosotros se nos ocurren en nuestra mente natural. Por eso es que el Padre dice, el que produce el querer como el hacer es Él por su buena voluntad. Fíjese cómo el apóstol nos va llevando progresivamente a un entendimiento mayor. Haced todo, versículo 14, sin murmuraciones y contiendas. Otra obra del Espíritu. Cuando nosotros vemos el accionar de muchas comunidades, nos damos cuenta de muchas contiendas.
de muchos problemas internos, de muchas divisiones, de muchos conflictos humanos. ¿Por qué? Porque estamos participando nosotros, pero no estamos dejando que el Espíritu Santo nos gobierne. Versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Recuerda que Jesús le dijo a la gente, ustedes son luz y sal del mundo. Pablo está diciendo lo mismo, ustedes son luz en el mundo. ¿Qué hace la luz? Muestra, todo el mundo diría lo lógico, ¿no? Alumbra. No, pero la luz disipa la oscuridad. La luz quita lo oscuro. La luz evita que haya oscuridad. Acaba con la oscuridad. Cuando hay un rayo de luz, todo lo oscuro se acaba y queda todo a la vista. ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes son personas que por la voluntad del Padre ahora van a llevar la luz de Cristo a todo aquel que los vea a ustedes. No por el comportamiento humano, sino por el fruto que hay de adentro. Mire, reflexionemos por un momento en eso. Cuando algo desagradable nos pasa, es posible que en primera instancia reaccione nuestra naturaleza humana. Y luego, si es que estamos en una reflexión del espíritu continua, reaccione nuestra naturaleza espiritual. Eso nos ha pasado a todos. Cuando alguien nos ofende, cuando alguien nos hace algo desagradable, ¿qué es lo primero que reacciona de nosotros? Así es, la naturaleza carnal. El hombre adámico del cual quedan todavía residuos dentro de nosotros. A menos que haya una madurez creciente, siempre va a reaccionar nuestra carne primero antes que nuestro espíritu. Y esto porque así es la condición en la que el hombre quedó después del pecado. Pero entonces Pablo dice, ustedes iluminen con su vida a los que están en oscuridad, pero no podemos iluminar si vivimos en la carne. Es imposible, porque estoy seguro que todos conocemos personas que se hacen llamar creyentes, pero su fruto es lamentable. En realidad no es un fruto, es una obra de la carne lo que podemos ver, o lo que la gente ve en nosotros, nuestra ira, nuestra reactividad ante las cosas, el ego, la necesidad continua de tener la razón, la necesidad continua de ganarlo todo y no querer perder. Todo eso lo ve la gente en nosotros. Entonces, cuando nosotros habitamos en eso, no hay manera en que haya iluminación en un mundo oscuro. Seguimos en la oscuridad. Por eso Pablo está diciendo, ustedes son personas que viven como luz que son en medio de una generación que está en oscuridad. Pero para eso necesitamos comprender que Cristo es el centro de nuestra vida y que si Él no gobierna, nosotros somos los que gobernamos. Y todos sabemos lo que pasa cuando nosotros estamos al mando de nuestra vida. Es un completo caos. Es un completo descontrol. Hay una frase muy profunda que dice que el alma sin cruz es un potro indomable. Cuando nuestra alma no vive rendida a Cristo, somos personas completamente descontroladas. Y lo único que reflejamos es maldad, es frutos desagradables para la gente, es obras que la gente puede ver y criticar, y sobre todo, no reflejamos a Cristo. Y fíjese que hay algo importante que se ha dicho por años también. Nosotros tenemos que actuar como Cristo. No sé si ha escuchado eso alguna vez. Bueno, eso no es cierto. En la Escritura, el creyente no es alguien que actúa como Cristo. Es Cristo viviendo en él. Es absolutamente lo opuesto. No es que yo me comporto como Cristo se comportó. No, es que yo ya he muerto para que Cristo viva dentro de mí y sea Él quien se refleje. Fíjese cómo la Escritura tiene una conexión y tiene una coherencia profunda, pero cuando analizamos y estudiamos el contexto completo de un capítulo. Esto lo hemos dicho también, no cuando sacamos un texto de algún lugar y lo acomodamos, sino que estamos viendo todo lo que el apóstol Pablo en el capítulo 2 de Filipenses nos va diciendo. Y aquí nos viene algo muy profundo. Versículo 16. Asidos, agarrados, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos de la palabra de vida.
La palabra de vida es Cristo. La palabra de vida es Cristo. Recuerde que hemos hablado que unas son las escrituras y otra es la palabra. La palabra es Cristo, recuerde. Juan capítulo 1 nos dice que en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra es Dios. ¿No? Estaba el verbo. Entonces ahora entendemos, no es exactamente que nosotros decimos vamos a abrir la palabra de Dios. Abrimos las escrituras, abrimos el contenido bíblico, pero la palabra de vida es Cristo. Y si vivimos asidos de Cristo, es decir, rendidos a Él, entonces nosotros podremos reflejar toda la gloria suya el día postrero y desde que estamos en esta tierra. Dice Pablo en el versículo 17, y aunque sea derramado en libación, está hablando de morir, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, dice Pablo, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pensemos por un momento, ¿cómo es nuestra vida diaria? La expresión de lo que somos se ve en necesidad o se ve en plenitud. Tenemos que reflexionar sobre eso, porque el creyente que ha nacido de nuevo, que se sabe en Cristo, que se entiende que está rendido a Cristo, es una persona que vive en plenitud. No importa que no tenga nada en este mundo. Lamentablemente, hemos equivocado y nos han enseñado incorrecciones de la vida en Cristo que se han pasado de cultura y de generación en generación, pero que no son ciertas. Y hemos llegado a concluir y a asumir lo que nosotros creemos verdades, pero que en realidad no son ciertas. Una de las cosas que podemos ver es que, aunque nosotros tengamos necesidad en este mundo de muchas cosas, Cristo vive en nosotros y Pablo dice en Colosenses 2:10 que estamos completos en Él. Pregunto, ¿alguien completo es alguien a quien le hace falta algo? La respuesta es no. Pero si tú no te experimentas y no disfrutas de la vida de Cristo en ti, estás pensando que te hace falta algo. Y en realidad lo único que necesitas es conocerlo a Él, porque ya tienes toda su vida dentro de ti, pero no la conoces. Entonces no se trata de pedir y pedir y pedir, sino de conocer lo que ya me fue dado, sino de reflexionar en lo que yo soy en Él y en poder comprender claramente lo que Él me entregó a mí cuando murió por mí en la cruz. Por eso Pablo dice, asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros. Gozo es la palabra clave. El fruto del Espíritu es amor, gozo. El gozo es una profunda experiencia de plenitud que habita en nosotros independientemente de las condiciones externas. No es lo mismo que alegría, porque la alegría tiene su opuesto, que es la tristeza, ¿verdad? Y estamos alegres cuando ganamos algo o nos sale algo muy bien, o estamos tristes cuando algo nos sale mal o perdemos a alguien. Pero el gozo es mucho mayor. El gozo es una expresión más profunda de una vida que se sabe completa y que no depende de las circunstancias exteriores, sino que sabe que todo lo que hay dentro está ya instituido y constituido en Cristo. Amados y hermanos y amigos, si no comprendemos esta profunda verdad, vamos a estar muy continuamente expresándonos en necesidad. Vamos continuamente a ver solo los problemas que hay afuera, ignorando la plenitud que ya tenemos adentro. Mire, cuando usted va al idioma original del Salmo 23, eso lo vamos a ver en unos próximos programas, pero le quiero dejar un abrebocas. El texto original dice, el Señor es mi pastor, no faltará. Pero la versión traducida al español dice, nada me faltará. Pero si analizamos lo que dice, nada me faltará, no es cierto, porque nos faltan muchas cosas en esta vida. Pero el texto original dice, Él es nuestro pastor, no faltará. Puede que falte todo en tu vida, pero Él no faltará. Y si Él no falta, es lo que Pablo le llama en Colosenses 2:10 a estar completos en Él. La escritura se responde ella misma, la escritura es completa ella misma y la escritura nos revela todo el poder y la obra de Cristo. Pero si no la escudriñamos, no hay manera en que podamos disfrutarlo, amados. No hay manera en que podamos caminar en el deleite de la victoria de Cristo.
Piense que Pablo dice, somos en medio de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo se expresa un vencedor? Ahora que estamos con el tema del fútbol y el mundial, ¿cómo se expresa la gente cuando su equipo hace un gol? Usted lo ha visto y usted lo ha hecho, estoy seguro de eso. ¿Cómo se expresa alguien que celebra la victoria de su equipo? Salta, grita de euforia, baila, se mueve, levanta los brazos una y otra vez y expresa tantos gritos que queda afónico. ¿Por qué nosotros no nos expresamos victoriosos en Cristo cuando somos más que vencedores? Fácil, porque no conocemos quién es Él. Porque nos concebimos como gente que tiene que hacer cosas para que Cristo lo ame más. Pero eso es religión. Porque la vida en Cristo es lo que nos fue dado, que es el mismo, para producir un fruto agradable al Padre que se expresa en plenitud. Ya estamos completos, somos más que vencedores, somos reyes y sacerdotes, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo se expresa una nación que es un real sacerdocio? ¿Cómo podemos expresarnos si tenemos a Cristo en nosotros? ¿Cómo puede un alma que está en Cristo expresarse en derrota? Porque no lo conoce. No es que Cristo no esté adentro viviendo, es que esta persona no lo conoce. Es que esta persona no ha experimentado un nuevo nacimiento y está impedida para ver la obra del Espíritu, porque lo único que ve en sus ojos naturales es su problemática y su diario vivir. Y ha concebido un Dios religioso que le han enseñado, que le han dicho que le resuelve los problemas, el cual no es el Dios de la Escritura. Regocijaos y gozados siempre, 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 porque ya estamos completos. Hay victoria y ya fue dada y nosotros fuimos constituidos hijos de Dios y participamos de la vida del Hijo, y dice Pablo que somos herederos juntamente con Él. ¿Cómo se comporta o cómo reacciona un heredero a una herencia millonaria? A ver, piénsenlo. ¿Triste? ¿Llorando? No. Jamás volvería a estar triste porque entiende que lo tiene todo. Eso necesitamos nosotros verlo a través de las Escrituras, pero siempre, una vez más, con un estudio y con una reflexión profunda. No solo eso, con un tiempo dedicado para tener una correcta interpretación de la Biblia. No es lo que a mí me parece, no es lo literal que el texto dice necesariamente, no es lo que me han enseñado que dice, es lo que yo voy a estudiar e investigar e indagar que la Biblia revela de Cristo a través de lo que cada apóstol, de cada hombre escribió para mi vida. Y yo les invito a lo que Pablo dice, voy a repetirlo. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de nuestra fe, me gozo, mire, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo ustedes gozaos y regocijaos también conmigo. Disfrutemos, amados, de la vida en Cristo, pero entendamos que es conocerlo a Él. Si no conoces a Cristo, puedes ser un participante asiduo de un sistema religioso que no tiene vida. Porque si Cristo es el pan de vida, todo lo que no es Cristo es muerte. Una vez más, si Cristo es el pan de vida, todo lo que no es Cristo es muerte. Y es posible que estés participando de todo menos de Cristo. Por eso no encuentras la plenitud en Él. Pero si decides estudiar la Escritura a conciencia, a profundidad, vas a conocer al Salvador que vive en ti, y desde allí jamás vas a volver a ser el mismo. Jesús le dijo a Nicodemo: lo que es nacido de carne es carne. Lo que es nacido del Espíritu es espíritu. La carne no puede ver a Cristo, pero el Espíritu tiene la plena convicción de conocerlo. Los animo a que continúen profundizando en estas verdades eternas y que disfruten todo lo que les ha sido dado en Cristo, pero por supuesto, para eso tenemos que conocerlo. Sigamos conectados aquí en este canal que les brinda siempre una nueva oportunidad de compartir las Escrituras y les desafía a que ustedes en sus casas escudriñen, investiguen, lean, profundicen, ahonden más en lo que ella dice de Cristo, porque Él es la vida eterna y se ha impartido a su iglesia, y su iglesia porta todo lo que el Hijo es. Los animo a seguir adelante creciendo en Cristo. Cordial saludo a todos, comparta este contenido, suscríbase a este canal, mándelo a todas las personas que pueda, para que alguien cada vez más pueda ver a Cristo
y así, por supuesto, ser verdaderamente libre. Gracias y paz a todos y nos vemos en una próxima oportunidad aquí en el Camino Podcast. Bendiciones. ¿Cuánto tiempo va? ¿Cuánto?